Olímpico Atahualpa, dolorosísima eliminación de la Universidad Católica ante Alianza Lima y se vio superado en los 180 minutos por Alianza Lima. Quizás no en el trámite o en la cantidad de ocasiones generadas, pero sí en la contundencia, en la eficacia y en el manejo de los tiempos y del partido que sí tuvo el conjunto peruano y que no logró tener la Católica ni en Matute la semana pasada ni esta noche en el Estadio Olímpico. Entre dirigentes independientes y de la U de Chile es porque ya le llegaron los rumores de que Conmebol analiza descalificar a los dos. Entonces, Alianza Lima hizo historia en Quito. El conjunto íntimo dirigido por Néstor Gorosito escribió una página dorada en la Copa Sudamericana 2025 al lograr una remontada memorable en territorio ecuatoriano y asegurar su presencia en la siguiente instancia del torneo internacional. El encuentro comenzó con sufrimiento para los íntimos. A los 18 minutos, el delantero colombiano Azarías Londoño aprovechó un descuido defensivo, superó en velocidad a Miguel Trauco y definió ante la salida de Guillermo Vizcarra. El gol enmudeció momentáneamente a los peruanos en la tribuna y parecía que la noche se tornaba complicada. Pero la energía blanquiazul apareció en el momento justo. Con paciencia y presión alta, Alianza fue ganando terreno, hasta que a los 39 minutos el ecuatoriano Eric Castillo, uno de los movedizos del partido, encontró un rebote en el área y no perdonó. El empate devolvió la esperanza y encendió los cánticos de los miles de hinchas peruanos que viajaron a Quito, pintando de azul y blanco las gradas del estadio. Cuando el segundo tiempo parecía encaminado a la paridad, surgió la figura de Kevin Quevedo. El atacante con la camiseta aliancista, como en sus mejores días, tomó la pelota a los 81 minutos, levantó la cabeza y desde fuera del área soltó su disparo, imposible para el arquero local. Un verdadero golazo que selló el 2-1 definitivo y desató la locura en las tribunas. El pitazo final fue un desahogo. Alianza Lima había remontado en una plaza complicada, mostrando jerarquía internacional y consolidando el proyecto de Gorosito, que empieza a dar frutos. Los jugadores se abrazaron en el campo y los hinchas no dejaron de cantar. Mientras la prensa ecuatoriana dijo esto tras el triunfo de Alianza Lima el día de hoy en la ciudad capital ecuatoriana. Vemos desde el Estadio Olímpico Atahualpa, dolorosísima eliminación de la Universidad Católica ante Alianza Lima. Tuvo un comienzo muy importante. El trencito azul arrancó bastante bien el partido, siendo intenso, superando a su rival, desbordándolo, encontró el gol, se puso en ventaja y eso parecía que era lo más difícil, ¿no? Después incluso de ver lo bien que se había encerrado Alianza Lima ante Gremio en Brasil, parecía que abrir el partido era lo complicado. Sin embargo, eso fue un factor más bien más sencillo para la Universidad Católica, por el ritmo que impuso en el inicio del encuentro, por las ganas con las que salió, por la precisión que tenían sus ofensivos. Pero después del gol, más bien tuvo un efecto contrario, ¿no? Lo apagó al trencito azul y se fue diluyendo hasta casi un nivel desconocido en la segunda parte, ¿no? Y el conjunto peruano más bien fue todo lo contrario, fue de menos a más. Arrancó muy replegado, arrancó timorato y después se fue asentando, fue ganando confianza, fue recuperando terreno, fue recuperando el balón, encontró el gol del empate, se fue al descanso quizás con más malas sensaciones porque Católica había terminado bien, pero el segundo tiempo, que decíamos que Universidad Católica tenía que intentar imponerse, ¿no? Desde el ritmo, desde la precisión, desde la profundidad, desde encontrar a Mauro Díaz, que había sido el eje clave para la generación de fútbol en la primera mitad, e intentando que sus laterales sean más profundos. Pues la realidad es que eso no ocurrió en el segundo tiempo. Fue muy impreciso la Universidad Católica y Alianza Lima fue ganando confianza, fue ganando ritmo. Y bueno, y ahí escuchamos también en el fondo a la hinchada de Alianza Lima. Hay que ver la cantidad de hinchas peruanos que vinieron, ¿no? Alrededor de 2.500, quizás 2.000, 2.500, y bueno, ahora están
cantando con los jugadores al borde de la preferencia en lo que sabemos que es también una histórica y muy esperada, muy dilatada clasificación del conjunto peruano. Vinieron con mucha ilusión los hinchas peruanos y se van, la verdad, contentos. Lo contrario a la hinchada del Trencito Azul, que tenía toda la ilusión de revertir la serie y no lo logró. ¿Por qué? Por lo que comentábamos. Le faltó profundidad, le faltó precisión, quizás por momentos incluso le faltó algo de jerarquía a su plantel para no contagiarse de ese nerviosismo. Tal es así que Alianza Lima incluso metió un segundo delantero a la mitad del segundo tiempo. Algo que parecía impensado, más bien imaginábamos por ahí que podía armar una línea de 5, pero metió un segundo delantero para ayudar en la presión en salida, para bloquear a Cachabué, que era el generador de fútbol, el primer pase en Católica, y además para meter a gente más grande, para cuidar la pelota parada, que era donde Católica por ahí podía ser peligroso. Pero pasó sin mayores apremios el conjunto peruano el segundo tiempo, diferente a lo que había sido la primera mitad, y después encontró en una genialidad de Kevin Quevedo, haciendo además referencia a la popular ley del ex, con un verdadero golazo. Hay que ver el zapatazo que sacó Kevin Quevedo, que se coló en el ángulo de la Universidad Católica, y fue la verdad una de dos jugadas que tuvo el conjunto limeño en la segunda mitad y no pudo detener el jovencito portero de Universidad Católica, Elías Valencia, americana, en los octavos de final. Era una linda chance la que tenía el conjunto camarata, pero se ha quedado esta vez, la verdad, hay que decirlo, más lejos de lo que quizás en otras ocasiones, y se vio superado en los 180 minutos por Alianza Lima. Quizás no en el trámite o en la cantidad de ocasiones generadas, pero sí en la contundencia, en la eficacia y en el manejo de los tiempos y del partido que sí tuvo el conjunto peruano y que no logró tener la Católica ni en Matute la semana pasada, ni esta noche en el Estadio Olímpico Atahualpa peruano. Hay que decir que el conjunto de Pipo Gorosito, por otro lado, está hilvanando y está consiguiendo una histórica performance en torneos internacionales. Venía siendo uno de esos conjuntos que no conseguía ninguna victoria en Copa Libertadores en los últimos años, que no clasificaba a Copa Sudamericana porque no lograba quedar tercero en Copa Libertadores y por ende no podía participar. Y en cambio este año ha tenido una destacada participación, arrancando con la eliminación a Boca en la Bombonera, en la Copa Libertadores en la fase previa, después clasificando como tercero de su grupo a la Copa Sudamericana, eliminando a Gremio en Porto Alegre en los 16avos de final y después en estos octavos de final también eliminando a uno de los mejores primeros de la primera rueda, que había sido la Universidad Católica, y así consolidar esta clasificación ante su gente. Hoy Alianza Lima metió más de 2.500 personas en este estadio, 2.500 personas estaban ubicadas en la preferencia, pero también acá en el palco había una buena presencia de público, y eso se tornó después en la fiesta de los peruanos acá en el Olímpico Atahualpa, ante amargura, la verdad, de todo el público ecuatoriano, que también llegó a apoyar a la Chatoleí y que no pudo esta noche ante Alianza Lima. Mientras en Perú y en Ecuador se hablaba de la hazaña aliancista, en Argentina se desataba un escándalo. El partido de revancha entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, que debía definir el próximo rival de los íntimos, terminó en un bochorno total. Todo comenzó cuando la policía intentó desalojar a un grupo de hinchas de la U, lo que generó tensión en las tribunas. De pronto, barristas de Independiente invadieron el sector visitante y se produjeron enfrentamientos violentos. Botellas, sillas, objetos contundentes volaron por el aire, mientras la cámara de televisión captaban escenas caóticas y desgarradoras. El árbitro no tuvo otra opción de suspender el partido. La Conmebol, a través de un comunicado preliminar, anunció que se evaluará sanciones severas. En el peor de los casos, ambos equipos podrían ser eliminados del certamen por responsabilidad compartida en los incidentes. De confirmarse esa medida, Alianza Lima clasificaría directamente a semifinales sin jugar los cuartos de final.
un hecho inédito en la historia de los torneos internacionales para el club peruano. Sería la primera vez que un equipo avanza de esta manera debido a sanciones disciplinarias. Bueno, a mí lo que me cuentan es que esta reunión entre dirigentes independientes de la U de Chile es porque ya les llegaron los rumores de que Conmebol analiza descalificar a los dos. La Copa Sudamericana 2025 todavía tiene capítulos por escribirse, pero lo que ya quedó claro es que Alianza Lima está decidido a dejar su huella y, quién sabe, soñar con levantar el trofeo. Dejen su comentario qué piensan de esta noticia y por el momento esto sería todo. Gracias por ver el video y hasta la próxima.